Bueno, un libro en la mano, comenzamos hablando de un ciclo de poesía, el segundo ciclo de poesía Mala Letra, que comienza el 19 de enero, fue la primera entrevista de la tarde. Para finalizar, pues como siempre les he dicho, la literatura siempre tendrá lugar en este programa. Es un libro que, aunque se presentó hace unas fechas, mañana de nuevo saldrá a escena junto con este pequeñito. Este es el que realmente se presenta mañana. Hablamos con su autor enseguida. Años de guerra en Almería y Melilla, los batallones de la Corona, de 1921 a 1927, la aportación de documentación gráfica. El autor Martín García Valverde. Bienvenido, buenas tardes, Martín. ¿Cómo está usted, hombre? Feliz año. Es usted catedrático de Geografía e Historia. Sí. Bueno, estamos hablando de esto precisamente cuando todavía en Almería, la Universidad de Almería brillaba por su ausencia, ¿no? Por supuesto, sí. Claro, bueno. Tuve cátedra en 1977, en oposición libre en Madrid. Ha recorrido usted varios países, varias ciudades Sí, su profesión, ¿no? Estuve varias veces, estuve en el exterior, sea en Marruecos, fuese en Lisboa, fuese en Bogotá, pero siempre mis raíces han sido Almería, mis estudios han sido Almería y mis esfuerzos han sido por Almería. Y vi que era lamentable que durante esa larga guerra de Melilla y el Rif, la guerra de Marruecos, de 1921 a 1927, que tanto brillaron los batallones almerienses. Primeramente fue el segundo batallón, después en el año 24 fue el segundo batallón. Primero el segundo y después el primero, sí. Y la verdad que pues, fueron meritorios de la Cruz al Mérito Militar, que solamente la obtuvieron la Legión, los regulares de Ceuta y este el batallón, batallón de Almería, el único expedicionario, el único que fue de soldados normales que los tuvo fue el de Almería, en la primera parte de la guerra, que fue la más dura, por supuesto que Adal el Crin estaba desde el Gurgú bombardeando la ciudad de Melilla. Esa portada, esto que están viendo en la imagen, si es posible, Eduardo, lo vemos. Este libro lo presentaba a finales de noviembre fechas, ¿no? del año 2016. Sí, bueno. Sí. ¿Esa foto de portada hace Esa mención foto a esos sí, soldados en concreto? Son soldados de Adra. ¿De Adra? Sí, de Adra. Concretamente en el centro, abajo está Antonio Cuenca, que esa es una fotografía familiar y la cual pues estaban en Kebdani, que fue el último sitio que llegaron en mayo del 22 y está con cabos de ese regimiento, y la toma de Kebdani pues fue importante. Después, durante un par de años hubo una parálisis en la guerra, en el sentido de que se intentó negociar, era imposible negociar. Después se aliaron, Primo de Rivera salió con los franceses y fue posible el desembarco de Alhucemas, y antes, en el 24, vuelven otra vez los de la Corona a estar en tierra africana, con mucho sufrimiento, estando siempre en primera línea, porque el 21 y el 22 la defensa de Melilla y la recuperación del territorio duro, donde estaba la gran fuerza marroquí cercando Melilla, pues la Corona siempre acompañó a la Legión o a regulares en las distintas tomas de ciudades, sea Seluán, sea Montearruy, sea Darkeptani, y tuvieron un comportamiento extraordinario. En este libro que se presenta pasado mañana, el miércoles, miércoles 10 a las 7 de la tarde, perdón, en librería Viva Book, la avenida Federico García Lorca, aparecen ilustraciones, que ahora vamos a ver algunas de ellas, su puño y letra. Sí, esta concretamente es un cuadro al óleo que hice en la parte superior, que es la Alcazaba de Almería en los años de 1920 y poco. Esta alcazaba se utilizó con fines militares, ya que se puso una telegrafía Marconi que funcionaba muy eficazmente con África. Entonces Alfonso XIII tuvo varios viajes a Almería, tuvo 3 viajes a Almería, precisamente interesado por la cuestión militar, y en uno de esos viajes arranca la creación del campamento Álvarez de Sotomayor. En esta otra tenemos a un caído, un alférez, señor Gil, que cayó en Casabona. Fue un hecho de armas brillante, brillaron los de Almería en los hechos de Casabona y Sep, fundamentalmente. En Casabona hubo un ataque de más de 2.000 rifeños dispuestos a tomar Melilla, mientras que los regimientos de Extremadura y Sevilla cedieron. Llegaron los de la Corona, que ese día estaban libres de servicio y consiguieron rechazar al enemigo.
hecho un pasillo en Sí. Casabona, en otro lugar, los rifeños posiblemente hubiesen tomado Melilla. Abajo estaba el general Rada y la compañía del general Rada. En este otro son óleos, los dos primeros. Uno es un puente español que hay cerca de Celuán. Atrás está el campamento de Celuán, donde brillantemente intervinieron los de la Corona en su recuperación. Fueron los segundos que entraron después de la caballería de Cabanellas. Abajo está la famosa residencia o palacio del Raisuni, tomado en mayo de 1922 por el glorioso, que fue glorioso, ejército español. Se conoce la historia, ¿eh? Sí. Ya Y lo abajo, pues, es un puente sobre el río Quer, actualmente desaparecido, que en el libro aparece dibujado modestamente por mí. ¿Por qué su interés, Martín, por este Pues conflicto? Por este sencillamente, conflicto de la guerra de Melilla y el Rif. no es el primer libro que hago. Mi tesis fue el sexenio revolucionario en Almería. Toqué bastante en 2 libros, Los Colorados. Sigo tocándolo, sigo con ese tema, Sí. porque está por estudiar y es riquísimo el patrimonio sobre esta cuestión liberal que existe en los archivos españoles. Conocemos de Madrid. poquito todavía, ¿verdad? ¿Qué? Que conocemos poco al Muy respecto. poco, muy poco. Se conocen los que aquí cayeron, pero no conocemos los 20 y tantos que consiguieron salvarse. A esos 20 y tantos los he seguido y gracias a Dios los estoy sacando. Me reservo, Bueno. todo está hecho por mi puño y letra. Llevo escrito más de 200 páginas sobre este tema y creo que dará mucha luz sobre esta cuestión. Pues cuando usted quiera lo contamos, Sí. cuando se pueda contar. Pues lo contaremos, Bueno. lo contaremos. ¿Por qué este conflicto se prolongó en Sí. comparación con otros, incluso con nuestra incivil guerra? ¿Por qué se prolongó tanto 7 en el años, tiempo? 7 años. Porque se intentó negociar una paz que fue imposible. Porque los rifeños intentaron que cediera a España todos los prisioneros que ellos tenían. En el interior de mis 2 libros demuestro que España tenía prisioneros. Tanto que se discute, sí tenía prisioneros España, rifeños. La cuestión era no solamente los 4 millones de pesetas que los tuvimos que entrar, que se dieron de mala gana porque suponía el rearme del ejército rifeño, sino también que imponían los rifeños que se entregase a un prisionero rifeño que había sido el asesino del embajador de Inglaterra en Madrid. Este rifeño era un fiel servidor de una familia alemana. Sabemos todas las consecuencias del enfrentamiento que estaba cercano en la Primera Guerra Mundial entre alemanes e ingleses. España no podía de ninguna de las maneras entregar a ese prisionero porque estaba condenado por delitos de sangre y entraba en un conflicto internacional. De ahí, por otra parte, Primo intentó una línea de apaciguamiento. Se pensó en las retiradas. Unas retiradas siempre suponen un 20% de caídos. Y se retiraron en la zona de Occidente, en la zona de Ceuta, dejando, en fin, todo lo que era el centro. Dígame una cosa, Martín, ¿es tan sanguinario o fue tan sanguinario el rifeño como lo pintan? Hombre, Algo leído esta mañana al respecto. ten en cuenta que en Montearruy el último recuento que yo hago son de 3.300 personas enterradas de la famosa Cruz de Montearruy. Desgraciadamente el ejército español, que pudo salvarse heroicamente gracias a la intervención de la caballería del regimiento de Alcántara, se refugió en Montearruy, pero se rindieron a condición naturalmente de ser presos. La sorpresa fue que al entregar los fusiles, los rifeños desde casas de abajo a donde estaba la salida del famoso campamento de Montearruy, le dispararon y mataron a 3.000 y pico personas, después de rendirse. Sí, ellos protestan por las bombas de fósforo, que efectivamente se utilizó la aviación española, pero fue sanguinario el Aquello del ojo comportamiento por que ojo, tuvieron ¿no? contra nuestros hermanos caídos. La ley del talión, ojo por ojo. Pero no fue tanto, puesto que España no tuvo esa matanza que infligieron al ejército español de posiblemente 10.000 personas. Que digo que de alguna forma uno de los objetivos también con este libro anterior era rescatar, no sé si del olvido, a ese regimiento de la corona almeriense. A mí me viene esto porque yo soy destinado como catedrático en Melilla, después de ser director de varios institutos en Almería. Sí. Voluntariamente lo elijo. ¿Por qué? Las leyes de 1990 perjudicaron bastante a los catedráticos de instituto y vi que la legislación en el territorio me favorecía con respecto a la legislación en Andalucía. Pero en segundo lugar,
era que muchos de mis amigos, sea de Lisboa, sea de Bogotá, fuera de Marruecos, iban a Melilla destinados durante un tiempo y tenía bastantes conocidos. En segundo lugar, Melilla es una ciudad que me encantaba, no por otra cosa, porque se parece muchísimo a mi muy querida ciudad de Almería. Sí. Es la más parecida a la Almería de los años de 1960, 1950, que perfectamente la recuerdo. Nada más que Almería ha ido a más y Melilla, al abandonar en el año 57 el protectorado, fue a menos. Quedó estancada, claro. ¿No? Entonces, pues fui allí. Yo, francamente, estaba muy bien comunicado con Almería, tenía muchos amigos, y entonces observo que Francisco Franco, en su diario de una bandera, resalta el comportamiento del batallón de la Corona, que después poco caso le hizo. Después poco caso le hizo, por cuestiones varias. Este batallón quedó bastante olvidado, entre otras cosas porque otras fuerzas que habían estado más al lado del caudillo, estos desgraciadamente fueron vencidos en Almería, para ellos, ¿no? Quizás para otros lo vean de distinta forma, ¿no? Pero quedó olvidado. Y yo veo que tanto Francisco Franco en Diario de una Bandera como Indalecio Prieto en su libro La Guerra de Melilla ensalza al glorioso batallón de la Corona de Almería que tanto hicieron por la reconquista de esas tierras. Creo que era una injusticia y como almeriense no podía permitirlo. De ahí mis 2 libros. Pues queda dicho en este libro. Como digo, el pasado mañana, el día 10, a las 7 de la tarde, este señor presenta, no solamente recordando ese libro, La Guerra de Melilla y el Rif, el almeriense Regimiento de la Corona, sino también este pequeño libro, Años de Guerra en Almería y Melilla, los batallones de la Corona de 1921 a 1927. Sí, lo pongo Años de Guerra puesto que se parece mucho a Tiempos de Guerra. Y en todas cosas veo en Tiempos de Guerra una serie de errores históricos. Nunca se bombardeó el hospital de la Cruz Roja, nunca, a pesar de lo que aparezca en la serie. Por otra parte, las tomas de Igueriben y el comandante traidor es imposible. El comandante de Igueriben fue un gran héroe de la guerra, fue una persona que murió defendiendo, ordenando al ejército español que lo bombardearan a ellos mismos, que preferían morir en Igueriben por las bombas españolas que por las represalias rifeñas. Y son muchos errores que veo en el y contesto de esta manera. Martín García Valverde, gracias por su visita. Muchas gracias. Que vaya bien, hombre. Muchísimas gracias. Cuando usted lo de ese libro que habla sobre los colorados, sí, pues volvemos. Será mi tercer libro sobre los colorados. A vernos, ¿de acuerdo? Sí. Lo dejamos por ahora, mañana más, el primer programa del año. Mañana les espero a partir de las 6:30. Gracias como siempre. Un abrazo para todos y todas. Hasta mañana.